Atención, un coronel activo de la policía fue capturado acusado de acceso carnal violento y acoso sexual. ¿De quién se trata y qué fue lo que pasó? Estefanía Valencia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se trata del coronel Edilberto García, quien llevaba 2 años y medio desempeñándose como comandante de la policía del departamento de Vichada. El oficial fue denunciado por varias patrulleras y auxiliares que estaban bajo su mando. Dicen ellas que aprovechó su posición de poder para cometer presuntos actos de acoso sexual y también de acceso carnal violento. Ya iniciaron los trámites para expulsarlo de la institución. Fue capturado por el CTI de la Fiscalía en su casa en Pereira y a esta hora se adelanta la audiencia de legalización de captura. Con esta noticia arrancamos RTVC Noticias, emisión central. Estos son los titulares del día. La movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. Llamado del ministro del Interior a la movilización en apoyo a la reforma tributaria. Dijo que hay que hacer una redistribución del ingreso. El llamado de apoyo ciudadano a la reforma fue respaldado por el ministro de Hacienda y congresistas de las bancadas de gobierno. En la oposición hay voces de rechazo. En Cauca sigue el diálogo entre el gobierno y comunidades indígenas sobre predios invadidos. Anuncian que estarán en la mesa hasta la madrugada. Alerta de la Defensoría del Pueblo. Comunidades indígenas de 3 departamentos están en alerta por enfrentamientos entre grupos ilegales. Que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Esta es la propuesta de la ministra de Minas sobre los modelos de extracción. Terrible caso de maltrato a un bebé de 2 años. Llegó muerto y con signos de abuso sexual a un hospital de Chía. Así fue el reencuentro de la madre con el bebé que se habían robado en Cúcuta y apareció en Bucaramanga. Anuncian nuevas estrategias para intentar controlar la extorsión a comerciantes en Barranquilla. En Cali, docentes de un colegio denuncian amenazas de los estudiantes. En Medellín, imputaciones a 3 exfuncionarios por caso Hidroituango. Somos el noticiero de las regiones. Cuidado, otra vez los ladrones en moto en Bogotá. A un conductor lo robaron mientras estaba en un trancón. Informe especial. Cuidado, los hackers y ladrones cibernéticos entran por su chat, le roban su información y estafan. Le explicamos cómo actúan. Todo empieza con un mensaje supuestamente de confirmación de seguridad. Con responder cualquier cosa ya entran a su teléfono, luego buscan a sus contactos y les piden giros de dinero. En el mundo, tensión en Chile a días de la votación del referendo constitucional. Agredieron al hermano del presidente de la República. Volvió la Paloma de la Paz del maestro Fernando Botero a la Casa de Nariño. Atentos porque hay oportunidades. Hay vacantes de trabajo en la empresa Disney. En deportes, Johan Mojica es nuevo jugador del Villarreal y Gabriel Fuentes pasó del Junior al Zaragoza de España. Cerrado el mercado de pases en Europa, James Rodríguez no concretó su traspaso. Por ahora sigue en Al Rayyan. Y en cultura, recordamos los mejores momentos del concierto de Rosalía en Bogotá. Buenas noches. El gobierno pidió el apoyo popular a la reforma tributaria para que el trámite en el Congreso sea expedito. El ministro del Interior llamó a la movilización y el apoyo del pueblo. Dijo que la única manera de afrontar la actual situación es gravando a quienes tienen en busca de generar equidad. Las palabras del ministro fueron en Cauca, en medio de los diálogos con las comunidades por la invasión de predios. Porque es la única manera, gravando a quienes tienen, que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Con estas declaraciones, el ministro del Interior defendió la reforma tributaria que, según él, llevaría igualdad y justicia social a las comunidades que hoy están invadiendo terrenos en Cauca y respaldó su posición citando a la Constitución Nacional. La Constitución ordena equidad. Es un Estado social de derecho, donde el ser humano es el centro. Dentro de su discurso, también invitó a las comunidades a movilizarse como forma de presión para que el Congreso apruebe la reforma. ¿Listos? Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. Prada finalizó su intervención con una solicitud a lo que llamó apoyo popular. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Porque necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer. Horas después, el ministro se refirió a su propio discurso. Hay que entender hoy el lenguaje.
La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie. La movilización popular se da aquí en el territorio, en este tipo de encuentros como el de la Comisión Mixta, en las asambleas populares, en los salones comunales, en la expresión que ustedes puedan hacer en los medios de comunicación. El ministro del Interior viajó al Cauca para instalar mesas de diálogo con las comunidades y evitar que continúen las invasiones de terrenos. El ministro de Hacienda y congresistas del partido de gobierno apoyan el llamado del ministro Alfonso Prada y desde la oposición cuestionaron sus palabras. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la reforma tributaria del gobierno necesita el apoyo popular para favorecer la inversión social. Yo creo que es necesario un apoyo amplio a la reforma tributaria, sobre todo que esta es una reforma tributaria muy dirigida a la población en su conjunto. Esperamos que haya un apoyo amplio, tanto del Congreso como de la ciudadanía. Congresistas del Pacto Histórico, partido de gobierno, aseguran que la movilización es la mejor forma de apoyar el proyecto e invitan a la ciudadanía a las calles. La movilización es lo que corresponde en este momento y la tenemos programada para alrededor del 20 de septiembre. Con esto no se puede jugar. Colombia necesita recuperar su grado de inversión y para hacerlo, y esto le conviene a todos los empresarios, tenemos que pagar el déficit fiscal. Eso no se paga solo. La oposición cree que el llamado es peligroso. Esto es chantaje. ¿Por qué insisten en atropellar el debate de una reforma tributaria que tantos efectos negativos tendrá para todos los colombianos? Los ponentes de la reforma responden a la pregunta de si una movilización les generaría o no presión social para votar el proyecto. Estoy grandecito ya en la política, llevo 9 periodos, no me dejo presionar, yo votaré como me dicte mi conciencia. El gobierno y congresistas ponentes seguirán en foros regionales para socializar la reforma tributaria. Y en Cauca, los líderes indígenas y el gobierno siguen en la mesa de diálogo definiendo el posible desalojo de los predios ocupados. No descartan que la jornada de hoy se extienda incluso hasta la madrugada. Alejandro Muñoz, muy buenas noches. Usted tiene los detalles, lo escuchamos. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues hasta ahora continúan reunidos en la capital del departamento del Cauca. Pues como lo decía, varios temas se han tocado. Entre ellos, las tierras y los predios que han sido invadidos, pues aseguran que les pertenece desde sus ancestros. Por otro lado, se trabaja en la construcción de la hoja de ruta a desarrollar durante este gobierno con 4 principios fundamentales: la unidad, la tierra, la autonomía y la cultura. Pues además, en este momento, pues siguen allí dialogando con el gobierno nacional. Este es el resumen. La entrega de una mochila cargada de peticiones de las comunidades indígenas fue el símbolo de la instalación de la reunión en el Cauca. Los representantes de los pueblos y el gobierno nacional comenzaron los diálogos en la mesa instalada en la Universidad Autónoma Intercultural de Popayán. La tierra como fundamento principal para tejer nuestros planes de vida y desarrollarlos en el mismo espacio. 10 puntos serán analizados en los próximos días y de ellos quedarán compromisos que buscarán establecer lineamientos para el desarrollo y ejecución de los mismos. El gobierno deberá tener definido su plan de desarrollo para el 15 de noviembre. En reclamar y exigir los derechos como herramienta jurídica que no pueden decir de dónde nos agarramos o cómo agarramos esto. El punto principal de estos diálogos es la autonomía territorial de las comunidades del Cauca. La primera jornada finalizará hoy a la medianoche. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo en el que están las comunidades indígenas Awá y varios consejos comunitarios en 3 departamentos del país. Los enfrentamientos entre grupos ilegales podrían afectarlos. Son 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de las comunidades Awá y comunidades afro que se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos según la Defensoría. La disputa territorial entre los grupos armados ilegales, los hostigamientos armados, las amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, el confinamiento, homicidios, desplazamientos forzados. Para la entidad están mayormente expuestos quienes residen en el corregimiento Jardines de Sucumbíos en Nariño, en los resguardos y cabildos Awá en Orito, San Miguel, Valle del Guamés, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón en Putumayo y en Piamonte, Cauca. No pueden realizar prácticas para su supervivencia como la caza, la pesca y la utilización de ciertas zonas para adelantar la medicina tradicional. Además, advierten que existe reclutamiento forzado de menores. Presentamos 20 recomendaciones en las que exhorta a entidades nacionales y regionales para que adopten medidas humanitarias para proteger a estas comunidades. La alerta coincide con el llamado del gobernador de Nariño, quien le pidió al gobierno medidas urgentes.
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República están trabajando en el texto del proyecto de la Ley de Sometimiento para los Grupos Armados Ilegales. Son varias las condiciones si pretenden beneficios. Sería el marco jurídico de la estrategia de paz total. Tras una reunión en la que participaron el presidente del Congreso, Roy Barreras, el presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, fuentes consultadas por RTBC Noticias aseguraron que el Congreso y el Gobierno Nacional intentan ponerse de acuerdo en el texto del proyecto de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Para garantizar un elemento que a nosotros nos parece clave, que no haya reciclaje de capos, que haya verdaderamente una desarticulación de esas bandas, y eso se hace fortaleciendo los aparatos de inteligencia. Además, se busca dejar claro cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que se quieran beneficiar de esa ley de sometimiento. Hay que exigir dos cosas: que paren la matanza, que dejen de matar si pretenden algún beneficio, y que garanticen a los colombianos que se desarticulan, que se desmantelan. La ley de sometimiento sería radicada en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre. Una propuesta de la ministra de Minas sobre la transición energética está llamada a abrir un nuevo debate. La presentó en un encuentro entre empresarios del sector. En medio del Congreso de la Asociación Colombiana de Minería, en el que se buscan propuestas para fortalecer la inversión y utilidades del sector, la ministra de Minas, Irene Vélez, expuso su posición sobre el cambio en los modelos de extracción minera en el mundo. Que nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. Ante las dudas y murmullos de los empresarios durante su intervención, la ministra les llamó la atención. Como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Al terminar el foro, varios periodistas le preguntaron reiteradamente sobre su posición y esto alteró el orden. Son como 50 preguntas en una, entonces yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. El presidente Petro se sumó al tema de la teoría del decrecimiento y publicó el siguiente mensaje en Twitter. Cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Lovaina, lo primero que me enseñaron fue la teoría del decrecimiento de Serge Latouche. El Congreso, que se realiza en Cartagena, terminará este viernes con la intervención del presidente Gustavo Petro. Hay un doloroso caso de violencia contra un bebé en Chía, Cundinamarca. El niño de 2 años llegó prácticamente muerto a un hospital por aparente golpiza y abuso sexual. Ella salió con el niño el sábado que no reacciona. Y lo echaron en un taxi que había ahí, que es que para llevarlo para el hospital. La víctima que llevaban en brazos era un bebé de 2 años. Lo trasladaron a este hospital donde, a pesar del esfuerzo de los médicos, no pudieron hacer nada para salvarlo. El menor ingresa directamente al servicio de reanimación, donde el equipo de pediatría atiende e inicia manejo avanzado de reanimación por 25 minutos sin tener éxito. Se declara paciente fallecido a las 9:59 am. Según el padre biológico del niño, la información que recibió de especialistas es que su hijo fue víctima de abuso sexual. Es lo que dijeron los médicos, ya que cuando examinaron un poco al niño, según tenía unas mordidas, especulan abuso sexual. El papá también se refirió a los golpes que presentaba el cuerpo del menor. Yo le preguntaba cómo habían sido y una se cayó de la cama y otra una silla. Yo le pregunté y él me respondía eso. Sin embargo, sus declaraciones son confusas y son analizadas por las autoridades. No sé si pudo haber sido el perrito que le perforó algo, una vena o una arteria en sus partes. Aquí en esta vivienda de la vereda Fonqueta, en el municipio de Chía, vivía el pequeño Ángel, de 2 años de edad. Hay una investigación por parte de las autoridades de ese municipio para establecer las verdaderas causas de la muerte del menor. Esperamos que a través de las labores de investigación y de vecindario se permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables de esta situación ante las autoridades competentes. La mamá del niño muerto está detenida.
Al padrastro lo buscan las autoridades. La comunidad de Chía realizará una velatón en rechazo a los hechos de violencia hacia los niños y en especial por este caso. El bebé que fue secuestrado en Cúcuta hace 2 días fue encontrado por un taxista y hoy volvió a los brazos de su mamá en la ciudad de Bucaramanga. Fueron momentos de incertidumbre y tristeza los que vivió Juliana Castillo durante los 2 días en los que no pudo abrazar a su hijo Yusneiker Alexander, el bebé de tan solo 29 días que fue raptado en Cúcuta y hace unas horas apareció en Bucaramanga. Me he sentido mal, no he comido bien, no he dormido bien pensando en mi bebé, que lo quiero tener conmigo en mis brazos. Un taxista sería quien encontró al pequeño abandonado en una caja de cartón a la orilla de una de las calles del barrio Colorado de la capital de Santander. Y gracias a la comunidad y gracias a un taxista que ve la caja y se le hace extraña y se acerca y observa al niño, inmediatamente nos da aviso, en el cual llega el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante en primera instancia, recoge el niño. El bebé fue trasladado al Hospital Local del Norte, donde según el parte médico solo presentó un cuadro leve de deshidratación. En el sector Mojarras, municipio Mercedes, en Nariño, los transportadores protestaron por la inseguridad en las vías. En esta semana fue asesinado un conductor en la ruta Cali-Pasto. Ingrid García, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Por segundo día consecutivo se mantiene el cierre total de la vía entre Pasto y Tumaco a la altura del corregimiento de Llorente. Según el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, coronel Julio Olaya, comunidades indígenas, afros y campesinas protestan en la vía para exigir garantías en los derechos humanos. Sigue la vía cerrada hacia Tumaco. La información que nos da la Secretaría de Gobierno es que inicia la mesa de diálogo con presencia de Departamento, Municipio de Tumaco y Ministerio del Interior, a esperas de que nos informen si pueden llegar a un acuerdo para habilitar este importante corredor vial. A este cierre se suma otro registrado en la vía entre Pasto y Popayán, a la altura del sector de Mojarras, donde camioneros protestan para exigir a las autoridades seguridad en el tramo de la vía panamericana entre Pasto y Popayán. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Atención a esta historia. Estudiantes y docentes de Buenaventura fueron atracados por piratas en alta mar cuando navegaban por el Océano Pacífico. Las autoridades anunciaron medidas de seguridad. Las víctimas de hurto a mano armada fueron alumnos y profesores de los colegios Patricio Olave Angulo y Raúl Orejuela Bueno. El hecho se dio en el sector de Punta Bonita, en la cuenca del río Naya. La Armada Nacional los rescató del mar. A la hora de la llegada, por cuestiones de marea, la URR no pudo ingresar al sitio. Estuvimos esperando y las personas fueron evacuadas en 2 lanchas civiles hacia la ciudad de Buenaventura. Las autoridades convocaron un consejo de seguridad para este lunes en Buenaventura a fin de establecer medidas de seguridad para la comunidad educativa de 3 colegios que transitan a diario por el río. Están ubicadas precisamente en esta cuenca, así también como particulares que se han visto afectados con estos hechos, para abordar el tema de la seguridad en la ruta de transporte hacia el río Naya. El río Naya se ha convertido en blanco de robos. Solo el año pasado, 2 embarcaciones fueron asaltadas. La comunidad pide se cumplan los acuerdos pactados previamente con las autoridades. Vamos inmediatamente a una ronda con nuestros periodistas con información de la jornada en las ciudades y comenzamos en Barranquilla porque allí las autoridades anunciaron nuevas estrategias para combatir la extorsión a comerciantes y es que este delito aumentó en un 55% en el primer semestre del año. Lucía Llanes, buenas noches, usted tiene la información, la escuchamos. Mateo, muy buenas noches. El delito de extorsión en las últimas 4 semanas ha impactado fuertemente el sector de transporte público en Barranquilla, cobrando la vida de 3 conductores de buses. Hoy los afectados son los comerciantes. Las amenazas son constantes y se han presentado ataques a 2 locales comerciales. Afortunadamente no se registran heridos. Las nuevas estrategias de seguridad son una esperanza para este gremio.
Tras un consejo de seguridad, las autoridades del Atlántico plantearon un nuevo despliegue operativo para garantizar la seguridad de los comerciantes en el departamento. Tenemos identificados ya esos 5 sectores primordialmente identificados por los comerciantes, donde se congrega la mayor parte de comercio y donde vamos a estar en esa presencia con nuestro equipo FAES, donde vamos a estar con nuestro equipo de inteligencia, policía judicial, aunado a unos policiales que van a estar de padrinos de todos estos comerciantes y va a hacer esa interlocución. Más de 100 locales comerciales ya cerraron sus puertas debido a la presión de bandas de extorsionistas. Las nuevas estrategias buscan que ellos puedan retomar cuanto antes sus ventas. Los comerciantes la reciben muy beneplácitos. Ellos estuvimos reunidos con ellos ayer casualmente, hoy nuevamente, y ellos lo que quieren es ese acompañamiento. Y nosotros las autoridades lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo y no cabe la menor duda que estos delincuentes no tienen cabida aquí en este municipio. La campaña Yo no pago, yo denuncio de la línea del Gaula de la Policía 165 sigue vigente y ha permitido la captura de 11 personas vinculadas a hechos extorsivos. Docentes de un colegio del oriente de Cali denunciaron que alumnos y padres de familia los están amenazando por reportar las notas y el mal comportamiento de los adolescentes. Alejandro Muñoz, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela, televidentes, esto lo que dicen es que a través de una carta abierta pues instan a los padres de familia y acudientes de los estudiantes a que si tienen una inconformidad pues lo manifiesten a través de los mecanismos que ha habilitado el colegio. Lo cierto es que los profesores están intranquilos porque han visto algunos vehículos sospechosos en los últimos días. Hoy temen por su vida. Con un plantón afuera del colegio, los profesores rechazaron las intimidaciones que, según ellos, han recibido desde principio de año. Dichas amenazas llegan a través de celulares y correos electrónicos. Los responsables serían los padres de los menores de edad. Ya hay denuncias ante la Fiscalía y uno de ellos se fue de la institución para proteger su vida. Porque así se traslada el docente, la reflexión a nivel de comunidad hay que hacerlo. ¿Por qué nos estamos tratando de esta manera? Por esto, la Secretaría de Educación activó de manera urgente una ruta para responder frente a este tipo de denuncias. No puede haber situación de amenaza en una institución educativa. Con reuniones y encuentros entre docentes y padres de familia, buscan establecer estrategias basadas en el respeto para mejorar la armonía escolar. Y ahora vamos para Medellín, porque 3 exfuncionarios de EPM fueron imputados por presuntas irregularidades en la contratación de las obras de desviación del río Cauca dentro del megaproyecto de Hidroituango. Ismael Tobón, buenas noches, y le pregunto quiénes son esos implicados. Mateo, televidentes, pues le cuento que se trata de Luis Javier Pérez Duque, William Chinchilla Herrera y Álvaro León Ospina, que en su momento conformaron la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín de EPM y que estarían detrás de la adjudicación de contratos para la construcción de Hidroituango. Por eso la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Los 3 imputados son Luis Javier Vélez Duque, Wilson Chinchilla Herrera y Álvaro León Ospina. Según la Fiscalía, cuando estuvieron en EPM, participaron en la realización de contratos corruptos. Participaron en el trámite y celebración de contratos para la implementación y contratación de obras para la desviación del río Cauca, por fuera de lo diseñado y licenciado, conducta que además generó sobrecostos. De acuerdo con el ente acusador, estas irregularidades generaron retrasos en la entrada de la primera unidad generadora de energía en Hidroituango. Tales retrasos, entre otras irregularidades, dieron lugar a la contratación de lo que llamaron Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y sus obras anexas, que comprendían la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ojo a esta denuncia porque la inseguridad en Bogotá no da tregua. Los motoladrones atracan a conductores atrapados en los trancones. Son peligrosos y van con armas de fuego. Calle 127, un atasco gigante. Escenario ideal para que el parrillero de una motocicleta atracara al conductor de un carro. En segundos lo amenaza con un arma de fuego y lo obliga a entregarle una maleta. Cumplido el objetivo, el ladrón se sube a la moto y huye por el andén. Llamamos a que la gente, por favor, denuncie oportunamente para que tengamos una reacción. Estamos en la
calle 127 con 51A. Justamente en este lugar donde estos delincuentes aprovechan mientras este semáforo se pone en color rojo para robar a los conductores de vehículos particulares. Quiero que ustedes observen el siguiente video donde estos mismos delincuentes roban, pero en la 153 con séptima. Existe un modus operandi. Nuevamente intimidan a otro conductor, le roban sus pertenencias y huyen por los andenes, en este caso el separador. Según expertos, los delincuentes buscan la manera de evadir la justicia. En la mayoría de veces que utiliza armas de fuego, utiliza las armas de fuego menos letales porque esto le genera cierta condición frente a la parte legal. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, al día atracan a 340 personas en la ciudad. Atentos y tengan el celular en mano porque en nuestro informe especial de hoy les vamos a explicar cómo están robando a través del chat. Hablaremos de ciberseguridad y de protección de datos, robos, estafas y hasta extorsiones por internet. Este informe lo vamos a abordar de la siguiente manera. Bien, primero, los expertos nos van a contar cómo operan estas bandas delincuenciales que utilizan elementos tecnológicos para robar los datos de las personas. Segundo, les tenemos casos de víctimas. A una mujer le hackearon su WhatsApp y a todos sus contactos les pidieron dinero. Muchos cayeron en la trampa y consignaron Mateo. Y para cerrar, consultamos a las autoridades en la materia sobre las medidas de prevención para proteger sus datos. Iniciamos. Los delincuentes se aprovechan de las necesidades de las personas. A los celulares llegan mensajes en donde regalan dinero, ofrecen empleos soñados o piden información de sus productos bancarios. Pero siempre hay que desconfiar. Recuerden el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Cuando usted interactúa con esas ofertas, contesta o abre los enlaces, ahí ya lo están robando. Vean ustedes por qué. No hay amenazas, insultos, mucho menos armas cortas o largas. Es en el silencio de la impunidad donde usted puede ser atacado. Paradójicamente, como se pensaba, iba a estallar una guerra antes, con un dedo oprimiendo un botón, o en este caso, un link. La cancha de juego son los datos digitales. En el último año, en Colombia se reportó un aumento del 23% en robos a través de Internet y celulares. Colombia es el tercer país más atacado. Casi siempre estamos debajo de Brasil y México. Quizá la única condición sea contar con un teléfono o un computador. Detrás del gran botín tan impalpable como el aire, sus datos. Me sacaron la cuenta por internet. Piden dinero por certificados para admisión. Llegan que por favor hay que actualizar la cuenta bancaria. Una vez abrí un link y me sacaron plata de la tarjeta. Que si me gano un mínimo, que ellos me van a prestar más plata, que me van a dar facilidades para un carro. Millones de pesos se mueven en el oscuro mundo del delito sin cruzar oficinas de bancos. La persuasión tiene cada día alcances no imaginados. Modalidades comunes de mensajes a través de redes sociales, pero también conocemos comunicación directa a través de mensajes de texto, incluso de llamadas. Pero la verdad es que están buscando conseguir acceso a nuestros recursos o a nuestros datos. Una pelea invisible entre un gato y un ratón en el mundo digital, con miles de víctimas en la mitad. Sí, es como una lucha entre el atacante y el defensor. Lo que hemos visto en el pasado hoy ya es mucho más sofisticado y viene a convencer y engañar mejor. En este momento el cibercrimen genera más dinero que el narcotráfico. Un mensaje de texto, una llamada, un correo y la puerta queda abierta en la mitad de una organización de delincuentes. Nosotros como seres humanos, nuestro instinto básico es confiar en otros seres humanos que nos transmiten mensajes. Las personas siguen pensando que sus datos no son importantes y entregan información sin ni siquiera pensar que entregan. Podemos tener los mejores ciberexpertos protegiendo nuestros bancos y nuestra infraestructura crítica como país, pero siempre el eslabón más débil es el usuario que va a tocar el enlace que no debe tocar, que va a responder de manera que no debe responder a alguien que le está llamando pidiendo información. La trampa está ahí, no tiene horario, menos escrúpulos.
Ni siquiera aspira a meterle la mano a sus bolsillos, pero lo puede dejar sin nada. Estos delincuentes se esconden detrás de mensajes de celular o computador y utilizan la principal arma que poseen en Internet, el anonimato. A una mujer le hackearon todos sus contactos, luego la suplantaron, conversaron con sus colegas, amigos, familiares y les pidieron considerables sumas de dinero y muchos consignaron. Desde el famoso rey de Nigeria, cuya fortuna debía repartirse por el mundo, hasta métodos más sofisticados. La gente sigue cayendo en esa trampa en Internet a través de correos electrónicos, a través de mensajería de texto. La tentación de una ganancia inmediata, la ambición y en ocasiones el miedo dejan a los medios electrónicos prácticamente como enemigos. Quien protege su identidad y quien protege sus informaciones es usted. Estos mensajes de correo parecen fáciles de detectar, pero a veces resultan la carnada perfecta. La gente es muy ingenua en Internet, sigue siendo muy ingenua en Internet. Esta mujer, a quien llamaremos Evelyn para proteger su identidad, fue víctima de una modalidad aparentemente nueva. Este mensaje al WhatsApp, la aplicación de chat más usada en el mundo, no le dejó más opciones. Su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo y se eliminará por su seguridad. Su cuenta quedó en la de otro teléfono y desde ahí comenzaron a actuar los delincuentes. Necesito un favor inmenso. Dime. Estoy intentando hacer una transferencia virtual de 100.000 pesos y no me deja. ¿Puedes hacerla y de una te envío el dinero? Mi cuenta anda en 0 pollitos. Está bien, gracias. No te preocupes. ¿Me cuentas? Vale. Fue cuando me empezaron a llamar personas conocidas, me dijeron que cuánto dinero era que necesitaba y yo les decía que no necesitaba plata y que por qué me están preguntando eso. Necesito un favor inmenso, si puedes. Dime. Estoy intentando hacer una transferencia a un banco de 700.000 pesos y no me deja. ¿Puedes hacerla y de una te envío el dinero? Yo no tengo esa aplicación. Durante hora y media accedieron a sus contactos sin que Evelyn lo supiera. Chatearon con varias entidades bancarias de las que en una de ellas lograron sacar 350.000 pesos de mi cuenta. Antes de que la cuenta fuera bloqueada, algunos ya habían confiado en los mensajes de su amiga. Fueron muchas personas que sí consignaron dineros, no los 700.000 que pedían, pero sí 100.000 pesos, 200.000 pesos y en total fue un robo de 800.000 pesos. Este correo no es un escrito original, sino la foto de un documento. Y en este, donde piden actualizar los datos, con una lectura atenta es fácil determinar los errores. Es muy difícil de verdad detectar un ataque en muchas ocasiones. Cuando está muy bien hecho es muy difícil. Jair Buitrago es un comerciante bogotano. Hace 6 meses recibió esta supuesta oferta para unas vacaciones en Cancún. Reserva hoy en este hotel en Cancún con bebidas ilimitadas durante 5 días por solo 6.890.000 pesos. Las vacaciones soñadas le quitaron 9 millones de pesos de su cuenta bancaria. Y son engaños en donde analizan muy bien todas las partes para poder crear esa conversación sin que uno se dé cuenta con quién está hablando. Como él, miles de personas reciben mensajes como estos, con el trabajo ideal, la oportunidad única de negocio, regalos, subsidios o amenazas por no cumplirle a las centrales de riesgo. Le informamos que su obligación cambió de estado a negativo ante la central de riesgos por incumplimiento. Su paquete está en la oficina de correos. Estimado usuario, usted ha sido seleccionado para una oportunidad familiar. Este banco le informa el pago por 117.100 pesos. A nadie le van a regalar nada. Ese es un muy buen principio que a uno de niño se lo enseñaban cuando iba a la calle. Se trata de señales a veces imperceptibles, de un juego de engañar y no ser engañado, frente al universo digital, tan maravilloso como peligroso. Yo creo no conocer a nadie que no haya recibido un mensaje de esos fraudulentos, pero por si acaso les voy a mostrar, mire, vamos a proyectar aquí en la pantalla este mensaje. Vean ustedes. Estimado, usted ha sido seleccionado para oportunidad familiar. Tu salario es 900.000 pesos en una semana. Póngase en contacto con. Y es que fíjese usted nada más la forma
en la que está escrita. Ya eso le debería decir a uno algo. Claro, y eso era lo que le iba a decir, que nos estaba diciendo también el experto. Hay que poner mucha atención a cómo están escritos los mensajes, porque en muchas ocasiones vienen con errores de ortografía. Y insistimos, es que ahí está la trampa. No abran esos enlaces, no contesten esos mensajes. Los expertos recomiendan borrarlos de inmediato, como veíamos en el informe. No hay que creer que nos regalan esas cosas, porque eso tan bueno pues no dan tanto, y mucho menos dinero, ¿no? Así es, y lo grave es que las cifras pues preocupan, porque mire usted que entre enero y agosto de este año la Policía Nacional reportó 11.251 denuncias por delitos cometidos a través de dispositivos electrónicos. Y esto lo que significa es que cada día tan solo en Bogotá roban a 53 personas por internet. Pero ahora miremos las cifras de los delitos investigados en este mismo periodo. Vamos a ver, acceso abusivo a sistema informático, 2.493 casos o denuncias. También tenemos allí violación de datos personales, 2.490. Y también tenemos allí la suplantación, mire, de sitios web para captura de datos personales, 907 denuncias. Si ya es inmensa la cadena de modalidades de atraco, aún más el universo donde puede ser posible. La identidad de Maribel fue suplantada, aunque vive en Medellín. En noviembre de 2021 abrieron una cuenta a su nombre en Chía para retirar un préstamo por 23 millones de pesos. Yo no entendía pues cómo había sucedido todo eso si yo nunca me había desplazado hasta ese lugar. Sin tener mi huella, mi autorización, pues siente uno que le cae un baldado de agua fría y dice uno, pero ¿y de dónde va a sacar yo para pagar lo que no me he gastado, cierto? Al parecer, empleados de un banco estarían detrás de esta estafa. Uno cree que solamente le pasa a los demás, pero no, mentiras, que cualquiera podemos ser víctimas de este tipo de delincuencia común. Cuando John Penago se percató de unos movimientos extraños en su tarjeta de crédito, ya era tarde. La compra pues estaban por valores de 253.000 pesos y 167.000 pesos. Los datos de este caleño fueron robados y su vulnerabilidad fue aún más grande. Alguien se hizo pasar por familiar desde la cuenta, se metieron a la cuenta de mi esposa diciendo que ella necesitaba urgente dinero, mucho dinero, y alcanzaron a pedirle dinero a unos amigos y familiares. El daño fue siempre para mis amigos, que entre varios fueron más o menos 500.000 pesos, un poquito más. Nos mandaron para algo de la policía especializada en el tema de informática. Dijeron que no, que eso no era rastreable, que no era posible darle seguimiento a ese dinero. La mayoría de las veces son estafas pequeñas, 500.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, y eso hace que sencillamente cae y nadie lo investiga porque son demasiadas y por montos muy pequeños. En Bucaramanga, esta mujer fue víctima de una temerosa banda de gota a gota por internet. Solicité 2 millones de pesos y me llegaron 1.600.000 a mi cuenta. Piden que uno acceda a dar unos permisos para que ellos entren a los contactos, a la galería. No le vi la malicia por ningún lado. La extorsión fue más allá. Ellos empezaron a amenazarme de que si no pagaba de una vez, le iban a mandar fotos a mis contactos. ¿Cuánto alcanzó usted a cancelar de extensiones? Más o menos 3 millones. Víctimas en su buena fe. Cuando fue a la policía, ¿qué le dijeron? Ellos me recibieron la denuncia, mas no tuvieron en cuenta las extorsiones, las amenazas, solamente le hicieron como constreñimiento y archivaron mi caso. En la Fundación Carisma, Carolina Botero promueve el buen uso de la Ley de Protección de Datos. Lo que sucede es que es tan fácil pedir datos y los damos con tanta facilidad. La ley, por ejemplo, dice que uno de sus principios es el de finalidad, ¿para qué quieren los datos? Y otro es el de minimización. Solo pide lo que necesitas. Una desatención sería como andar con los ojos cerrados en un lugar desconocido. Pensar que eso tan bueno no dan tanto cuando hay promesas de premios, de bonos, preguntarse 2 veces. Que Internet, el mismo que le abrió las puertas a la información al mundo, no lo distraiga. No solo las personas son víctimas de delitos cibernéticos, las empresas también, como este ejemplo de una petrolera que recibió un ataque cibernético que la obligó a parar actividades y a dejar de movilizar 3 millones de barriles de combustible por día. Así que ya sabe, a cuidar los datos y la plática. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo informe especial.
Vamos con más noticias. El gobierno nacional y los empresarios siguen discutiendo detalles de la reforma tributaria. La ANDI dijo que los colombianos pagan muchos impuestos y que con la reforma el país se volverá menos competitivo, a lo que el ministro de Hacienda respondió. Pero el año 2021 y el año 2023, en este momento en el presupuesto ya se sabe que el recaudo va a aumentar en 80 billones de pesos para el año entrante. Colombia en este momento tiene una tasa de tributación extremadamente alta para las compañías. El gobierno no comparte esa posición tributaria de los industriales. El propio ministro de Hacienda se lo hizo saber a la ANDI en el Congreso. Pero el presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón. Colombia está mucho más baja en materia de recaudos tributarios, incluso que el promedio de América Latina. No nos digan que aquí se paga una gran cantidad de impuestos. El presidente de la ANDI replicó en su cuenta de Twitter e insistió en su tesis inicial. Todos los que han estudiado el sistema impositivo en Colombia saben que empleados formales y las empresas y personas que sí pagan impuestos enfrentan las tasas de tributación más altas del mundo. Si ignoramos esto, ignoraremos los efectos económicos de las decisiones. De otro lado, el ministro Campo anunció que la cultura, cine, vivienda de interés social y zonas francas estarán por considerar en los debates que vienen. El presidente Gustavo Petro posesionó a 7 nuevos miembros de su gobierno, entre los que se destacan el director de la SAE y el superintendente de Notariado y Registro. John López, buenas noches. ¿Y quiénes más entran dentro de este grupo? Hola, muy buenas noches. Pues en total fueron 7 los nuevos integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro posesionados hoy en la Casa de Nariño. Ellos son Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. También fue posesionado Luis Eduardo Ginás Chica, director general de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero. También se posesionó a José Daniel Rojas Medellín como presidente de la SAE, Germán Gómez como consejero para Información y Prensa, Roberto Andrés Hidarraga, secretario de Transparencia, Jorge Iván Bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y Roosevelt Rodríguez, superintendente de Notariado y Registro. Aún quedan por posesionarse importantes puestos como, por ejemplo, el del Ministerio de las TIC, la persona que va a estar al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también quien estará liderando Migración Colombia, y el embajador de Colombia en los Estados Unidos. De otra parte, les cuento que hoy regresó a la Casa de Nariño la Paloma de la Paz, que fue donada por el maestro Fernando Botero en el año 2016 y que en el año 2018 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue llevada al Museo Nacional. Pues por petición del presidente Gustavo Petro, hoy fue traída nuevamente a Palacio, fue instalada en el Salón Gobelinos. Esta Paloma de la Paz tiene unos 70 centímetros de altura, fue hecha en bronce y está pintada completamente de blanco. Este es uno de los símbolos más importantes, así ha sido llamado dentro del gobierno Petro. Esto dijo el mandatario de los colombianos al respecto del regreso de la Paloma de la Paz. A veces se esconden, como sucedió con esta paloma y como sucedió con la espada. Y mi deber es que se vuelvan públicos, que sean de la gente, que ponerle en el corazón de cada colombiano y colombiana. Hablemos de lo que pasa en el mundo. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que la integridad física de la central nuclear ucraniana de Zaporilla fue violada luego de la primera inspección de la planta. Un grupo de inspectores permanecerá allí hasta el domingo. La rutinaria lluvia de misiles en los 190 días que Rusia ha arrastrado esta guerra en Ucrania hizo de este imponente eje de desarrollo energético un nervio peligroso de ser tocado. De ahí que el mundo aplauda esta llegada del equipo de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas a la planta más grande de Europa. Consideramos que tenemos las condiciones mínimas para movernos, aceptando que los riesgos son muy altos. Riesgos como el mortero que rozó y generó el cierre de uno de sus reactores y que averiara una línea de suministro de energía de respaldo, haciendo manifiesta la potencia, magnitud, pero a la vez vulnerabilidad del complejo. En caso de una fuga nuclear será difícil, si no imposible, brindar asistencia humanitaria. Por lo tanto, es hora de dejar de jugar con fuego y en su lugar tomar medidas concretas para proteger esta instalación y otras similares de cualquier operación militar. Naciones Unidas permanecerá días haciendo la radiografía y la hoja de ruta de lo que debe hacerse para llevar el riesgo a cero y cuando el Festival de Cine de Venecia da voz a Ucrania. Espero que todos los países, todas las naciones, todas las instituciones
naciones y la comunidad de todo el mundo tiene una sensación muy clara de lo que Ucrania está viviendo actualmente. En estas casi 4.600 horas, curarse y levantarse también ha tenido lugar. Recogida en pedazos, la educación se da una segunda oportunidad como esperanza hacia el futuro. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos con noticias del mundo deportivo. Pues comenzamos hablando de tenis con Daniel Galán. El colombiano este viernes va a volver a tener una prueba de fuego en el US Open. Conseguiría su mejor resultado como profesional si logra avanzar a la tercera ronda, es decir, si logra entrar entre los 16 mejores del torneo. Daniel Galán lo volvió a hacer. Fueron 5 sets de ver la madurez y el crecimiento del tenista del equipo Colsanitas, quien a sus 26 años está jugando en su mejor nivel. Partido difícil, incómodo, donde no me pude sentir a gusto durante muchas partes del partido, pero bueno, lo luché hasta el final, traté de resolverlo como podía y bueno, contento de haber sacado el partido adelante. Por tercera vez en su carrera, como en Roland Garros en 2020 y en la edición 2022 de Wimbledon, el tenista bumangués está en tercera ronda. Ahora el hito personal es dar un paso más, paso que dio Jairo Velasco en este mismo torneo en 1976. Muy motivado, significa que estoy haciendo las cosas bien y espero seguir por ese camino, por ahora descansar y a prepararnos para la siguiente ronda. La cancha 17 del complejo tenístico Billie Jean King de Nueva York verá este viernes desde las 10 de la mañana a un colombiano luchando por escribir un nuevo capítulo en la historia del tenis, esta vez ante el español Alejandro Davidovich Fokina, número 35 del mundo. El ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con la etapa número 12 de la Vuelta a España. El mejor colombiano sigue siendo Miguel Ángel Superman López. La llegada en Peñas Blancas, ideal para los expertos en subidas, aunque a veces a algunos se les olvide. No me recuerdo, ya la hemos hecho. Hace 9 años. ¿Hace 9 años? No tenía ni idea. Yo olvido muy fácil. La fuga alcanzó hasta 12 minutos de ventaja, pero lo más importante fue la caída del líder Remco Evenepoel, que dejó secuelas en su cuerpo, y todo previo a la gran subida. A 2 kilómetros del final, el grupo se seleccionó, con el ecuatoriano Carapaz atacando con fuerza, dejando a sus rivales en el camino con 9 segundos de diferencia y quedarse con la etapa, demostrando su valor ante aquellos que no lo ven. Habíamos venido con un objetivo aquí y bueno, las circunstancias no se dieron y nos habíamos centrado ahora pues en intentar ganar una etapa y la verdad que bueno, muy contento por ello. Un baño de satisfacción merecido para Carapaz, callando bocas con su victoria. El líder sigue siendo Evenepoel, manteniendo a Roglic a 2:41. El colombiano López se mantuvo séptimo a casi 7 minutos. Y hoy los saludo con esto que se llama Hentai y es de Rosalía porque sí o sí tenemos que hablar del concierto de ayer y es que hubo varios momentos memorables. Y no solo les estoy hablando de la persona del público que le llevó una bolsa de pan de bonos o de la camiseta que decía Shakira que le regalaron y dijo que era una de las influencias musicales de su adolescencia, o de cuando confesó que su primer amor había sido colombiano. Sí, todos esos son momentos memorables, pero más bien anecdóticos. Yo quiero que hablemos de los momentos artísticos memorables. Número 1, cuando cantó Hentai, que es esta canción, y es que cantar esa canción no es cualquier cosa. Miren esto, hay una base rítmica que funciona todo el tiempo, que es la misma, que es esto. Y sobre eso tiene la melodía de 4 maneras diferentes, o sea, no hay coro, estrofa, precoro, nada de eso, hay 4 moldes de melodía diferente. La primera va por grados conjuntos y es la base del flamenco. La segunda
es una melodía que va por sextas descendentes, es decir, por saltos hacia abajo que son muy difíciles de afinar. Te quiero ride como mi bike. La tercera es un momento en el que hace un acorde ascendente con 11. Eso suena en chino, pero lo que quiero que vean es que es una subida muy larga, es mucho tiempo cantando. Y el cuarto momento es uno en el que hace este movimiento. Eso por ese lado, cantó esa canción que es muy difícil. Número 2, lo que ocurrió con los bailarines y su puesta en escena. Resulta que el pop utiliza un tipo de coreografía que está destinada a embellecer el cuerpo, como ocurría, por ejemplo, en el ballet del siglo XIX y del siglo XX, que la idea era que los bailarines se vieran lindos. Pero desde Martha Graham y unos décadas antes, el cuerpo comienza a volverse un elemento expresivo. Y eso fue lo que hizo Rosalía durante todo el concierto, pero especialmente en esta canción que se llama Motomami, que a propósito es la que le da el nombre al disco. Y número 3, el famoso abecedario de Rosalía. Es que Rosalía es un experimento con sus letras que es el uso de neologismos. Un neologismo, en palabras muy generales, es un concepto inventado que hace al final de cuentas que el idioma evolucione. En la literatura es un recurso artístico que utilizan muchos escritores. Por ejemplo, en el Siglo de Oro lo utilizaba Luis de Góngora. O sin ir tan lejos, Vallejo, el peruano, tiene un poemario que se llama trilce, que es una palabra que se inventó para hablar de algo que es triste y dulce al mismo tiempo. Exactamente lo mismo hace Rosalía. Pero lo más bonito de todo ese diccionario de Rosalía es que incluyó 2 nuevos neologismos acá en el concierto que dio en Bogotá, que fue P de parce y C de chimba. El precio del dólar subió 44 pesos con 26 centavos y llegó a 4.467 pesos con 3 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 9.000 pesos y quedó en 2.514.000 pesos. 1,3 billones de pesos en pérdidas registró el Banco de la República al cierre de julio de este año. Al menos 30% pidió aumentar el Ministerio de Agricultura su presupuesto para el próximo año para que sean en promedio 3 billones de pesos. La Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente convocar al Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación para buscar medidas orientadas a la protección y conservación de los ecosistemas. Más hechos del día en un minuto. La Corte Constitucional hizo un llamado al ICETEX por los criterios de subsidio de sostenimiento luego de analizar una tutela que presentó un joven a quien le negaron dicho beneficio porque lo solicitó cuando había renovado varias veces el crédito. El alto tribunal dio 10 días al ICETEX para que tome una decisión. La Fiscalía remitirá a la Contraloría General la información entregada por Mauricio Liscano, director del DAPRE, quien entregó documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por varias entidades del Estado. En su concepto, serían nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 por 4.5 billones de pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Expansión firmaron una extensión de 6 meses a partir del 13 de septiembre del contrato del Petar Salitre en Bogotá. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial realizó un plantón frente al búnker de la Fiscalía por la falta de personal y de conectividad en las sedes judiciales y pidió que sean resueltas varias denuncias de acoso laboral. Atención a este número, unos 244 millones de niños siguen sin ir al colegio en el mundo, una cifra inferior a la registrada hace 20 años, pero que es preocupante según lo indicó la UNESCO. Esta y otras noticias del mundo a continuación. Un grupo agredió a golpes al hermano del presidente chileno Gabriel Boric en las afueras de la Universidad de Chile. La agresión se produce a 3 días del histórico plebiscito donde los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la propuesta constitucional que busca reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó el informe de la saliente alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de los derechos de los uigures, una minoría musulmana en la región china
china de Xinjiang. Pekín calificó el informe de ser una herramienta política redactada por partidarios occidentales. Polonia pedirá oficialmente a Alemania reparaciones por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial por la invasión nazi. La cantidad asciende a 1,3 billones de dólares, calculada en un informe del partido de gobierno. Poco después, Alemania rechazó la demanda al considerar que el asunto de las reparaciones polacas ya está cerrado. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá el sábado al funeral de Mikhail Gorbachev por motivos de agenda. El mandatario visitó el hospital donde murió el último líder de la Unión Soviética a los 91 años. Le rindió homenaje y puso flores en su féretro. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo en la empresa Disney y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en Disney, vaya a la página jobs.disneycareers.com. Deslice hasta abajo donde encontrará qué área de carrera te interesa. Allí debe seleccionar la de su preferencia. Algunas de las opciones son soporte empresarial, bienes de consumo, creativo, atención al cliente, producción, marketing, ventas y comunicaciones. Dé clic en la que más se ajusta a su perfil. Luego se desplegará una ventana a su derecha. Revise las vacantes y seleccione la que más le llame la atención. Acá encontrará 3 opciones: categoría de trabajo, nivel de trabajo y la ubicación que le convenga. Llene la información y siga el paso a paso. Atentos, la empresa busca personal para trabajar entre septiembre de 2022 y junio de 2023. Y mucho ojo, el único requisito es tener dominio del idioma inglés. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Finalmente, después de cerrarse el mercado de pases, James Rodríguez no logró ser anunciado en un equipo importante, en un club del viejo continente o al menos en una de las grandes ligas de fútbol del mundo. Por el momento, al jugador le tocará quedarse en el Al Rayyan de Qatar. Con esta información, nosotros comenzamos a hacer nuestro recorrido deportivo del día. Un día de mucha expectativa en el mercado de pases europeo, pero para Colombia lo más importante es la presentación de Gabriel Fuentes como nuevo jugador del Real Zaragoza de España, procedente del Junior de Barranquilla. Otro de los colombianos que fue noticia en este cierre fue Johan Mojica, quien pasó del Elche al Villarreal, también en España, y jugará la UEFA Conference League. Mientras tanto, James Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram un video anunciando su nuevo negocio. Ahora venderá el Café 10 by James Rodríguez. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, con sede en Lausana, Suiza, confirmó que recibió la apelación de Nairo Quintana el 17 de agosto por el caso de la supuesta ingesta de tramadol descubierto en análisis de sangre realizados en el Tour de Francia. El tribunal dio por iniciado el proceso de arbitraje en el que se creará un panel de jueces para analizar el contencioso con la UCI, lo que incluirá audiencias con las partes implicadas. Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal vencieron en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos a la pareja norteamericana conformada por Alex Mikkelsen y Sebastián Korsny, con parciales 7-5 y 6-2. Ahora los doblistas nacionales se enfrentarán en segunda ronda a la pareja integrada por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el francés Fabien Gebou. Y ya que estábamos hablando de Rosalía, de sus rebeldías con el lenguaje, de sus rebeldías con la música, yo no sé qué está pasando aquí en RTVC, pero todo el mundo ha decidido emanciparse, hacer lo que quiere y Lord Cultura cayó en esa jugada, ya no le obedece a nadie, no sigue instrucciones, yo no sé muy bien qué le pasa, así que es momento de que él aquí rinda explicaciones. ¿Qué tal, Laura? Bueno, la saludo y en mi defensa le digo, hay un punto en la vida de un hombre y una mujer que pasan por su máximo de rebeldía y este es mi momento que, para decir la verdad, pues me deja influenciar por un proyecto de RTVC que hace un llamado a la resistencia. Y como todo acto de rebeldía, siempre hay alguien que lo influencia, que en este caso es Mauricio Tamayo. Bienvenido a los micrófonos de RTVC. Lord Cultura. Entonces tenemos Nación Rebelde. Es un proyecto convergente multiplataforma de RTVC y sus 6 marcas que vamos a encontrar las voces más rebeldes de los últimos 65 años. Un seriado documental, tenemos un libro, tenemos podcast
y programas de radio en Radiónica. Lo mismo sucede en Radio Nacional. Tenemos una exposición en el Museo Nacional que va a estar espectacular. Son unos momentos sensoriales, musicales, para que la gente pueda apreciar lo mejor y entender en Nación Rebelde por qué la música colombiana es amada y adorada en todo el planeta. Bueno, Laura, nosotros no somos los únicos rebeldes en esta casa de RTBC. También está el profe de Radiónica, bienvenido. Cuéntenos qué vamos a tener en ese concierto inaugural. Máster, Lord Cultura, somos rebeldes sin lugar a dudas. Y bueno, concierto Radiónica presenta Nación Rebelde. Tendremos un toque muy interesante de punk, de cumbia, de metal, de rock, un homenaje muy especial. Y bueno, atentos y atentas a las coordenadas, sencillamente en Rebeldía, Nación Rebelde en el corazón de RTBC. Bueno, esto es un poco de lo que verán en este mes de Nación Rebelde. Ya les doy la bienvenida a esta Nación Rebelde. Toda nación tiene sus héroes y heroínas. La noción de patria. En esta nación el orgullo por nuestros sonidos nos hace libres. ¡Distrito es mi banda! Bailemos antes de que nos maten. Podemos morirnos, pero que nos coja bailando. Acá la rebeldía ha hecho que las cosas pasen. Por eso a RTBC llega una nueva nación, donde el ciudadano rebelde vivirá una experiencia transmedia, una serie documental que narra una historia, hasta ahora no contada, sobre la música en nuestro país. Y nosotros andábamos la ciudad en bus y andábamos en búsqueda de algo más, hermano, que estaba pasando en la ciudad. Un proyecto del que se desprende una serie de televisión, un libro, un concierto, programas de radio, cápsulas digitales, una exposición de arte, entre otros. Nación Rebelde, la historia de unos soñadores que se enfrentaron a grandes retos y que encontraron en la música la inspiración para trascender y construir una nueva forma de ciudadanía. Y a propósito de Nación Rebelde, y bueno, ya lo decía Laura, Daniel, ¿usted se considera rebelde? Ya no tanto, pero sí, en mis épocas más jóvenes, más chiquitas, sí fui bastante rebelde. ¿Usted? No, usted es rebelde. ¿Sí? ¿Sí? Es rebelde. Yo también. Con rebeldía acabamos esta emisión central de RTBC Noticias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana otra vez al mediodía y en la noche en nuestra emisión central. Que descanse. RTBC Noticias, emisión central.